Renata Cisneros humilló a la vendedora frente a su esposo y decenas de clientes. Le dijo que una mujer como ella jamás podría permitirse comprar en ese lugar. Lo que nunca imaginó es que acababa de insultar a la dueña de todo el edificio, y la lección que recibió cambió su vida para siempre. El lunes por la mañana tenía ese olor particular que Catalina Vega conocía mejor que nadie. Café recién hecho, cuero italiano recién desempacado, y la promesa silenciosa de un día que podría cambiar todo. Eran las 8:15 cuando ella entró por la puerta trasera de Vega Couture, la boutique más exclusiva del centro comercial Arcos del Norte de Ciudad de México, con una caja de cartón bajo el brazo y el cabello recogido en una cola simple, que le daba un aspecto completamente ordinario. Así lo prefería ella. Catalina tenía 38 años, pero había quienes le daban menos. No era el tipo de belleza que gritaba desde lejos, sino la que se descubría despacio, en los detalles, la forma en que sus ojos oscuros procesaban todo lo que entraba por la puerta, la postura tranquila de alguien que no necesita demostrar nada, la sonrisa breve pero genuina con la que saludaba a cada uno de sus empleados por su nombre. Llevaba unos pantalones negros sencillos, una blusa blanca sin adornos y unos zapatos de cuero sin tacón que conocían cada centímetro del mármol de esa tienda. Nadie que la viera por primera vez adivinaría que era dueña del lugar, y eso, precisamente, era lo que más le gustaba. Había algo profundamente revelador, pensaba Catalina, en la manera en que la gente trataba a quienes consideraban invisibles. Era una especie de radiografía del carácter que ninguna entrevista ni ningún currículo podía ofrecer. Los lunes eran su laboratorio personal. El día en que llegaba temprano, se ponía su ropa más sencilla y observaba el mundo de su tienda desde el único ángulo que nadie esperaba, el de abajo. Había aprendido esa lección a los 26 años, cuando trabajaba como costurera en el taller de otra diseñadora, y entendió que las personas que mandaban no siempre eran las que más sabían, sino las que más alto hablaban. Esa revelación la había marcado de por vida. «Buenos días, señorita Catalina», la saludó Diego, el joven de almacén que llevaba apenas 3 meses trabajando con ella, mientras le sostenía la puerta. «¿Ya llegaron los vestidos de la colección nueva?» «Lo sé», respondió ella con una sonrisa. «Los traje yo». Diego parpadeó, confundido, mirando la caja que ella cargaba. Catalina se rió suavemente y continuó hacia el interior sin explicar más. Ese era otro de sus hábitos. Llegaba temprano, antes que cualquier cliente, y revisaba personalmente cada pieza nueva antes de que tocara el piso de ventas. No porque desconfiara de su equipo, sino porque amaba su trabajo con una intensidad que ningún título ni ningún lujo habían logrado apagar. Vega Couture no había nacido de la herencia ni del matrimonio conveniente. Había nacido de 12 años de trabajo silencioso, de noches cosiendo hasta las 3 de la mañana en un departamento de 40 metros cuadrados, de rechazos que habrían aplastado a cualquiera con menos convicción. Hoy, la boutique ocupaba el local más grande del piso principal del Arcos del Norte, con 3 pisos de ropa de diseño, un taller privado en el nivel superior y una lista de clientas que incluía a actrices, políticas y empresarias de toda América Latina. Pero Catalina seguía llegando por la puerta trasera, seguía cargando cajas, seguía saludando a Diego por su nombre, mientras colocaba las nuevas piezas en sus perchas con esa precisión casi táctil que solo da el amor verdadero por un oficio. Catalina recordó el primer vestido que diseñó con tela de calidad real. Tenía 28 años y había ahorrado durante 11 meses para comprar 4 metros de seda japonesa. Lo cosió a mano en 3 noches, sin dormir, con una aguja de cuero que le dejó callos en los dedos. Cuando terminó y lo vio extendido sobre la cama de su departamento diminuto, supo con una certeza que no necesitaba explicación que eso era lo que había venido a hacer al mundo. Ese vestido nunca se vendió. Lo guardaba todavía, doblado en papel de seda, en el fondo de un baúl de su oficina. Era su norte silencioso, el recordatorio de por qué cada mañana valía la pena levantarse y volver a empezar. Había personas en su vida que no entendían por qué seguía haciendo esto. Su madre, que vivía en Guadalajara y llamaba cada domingo, le preguntaba regularmente si no era hora de contratar a alguien que hiciera las cosas que ella seguía haciendo sola. Sus socias de negocios,
Dos mujeres brillantes que manejaban la parte financiera y logística del crecimiento de la marca, le habían presentado 3 veces en los últimos 2 años un plan de expansión que implicaba delegar prácticamente todo el trabajo creativo y operativo, diario, para concentrarse en la visibilidad pública de la marca. Y sus amigas, las pocas que tenía tiempo de ver con regularidad, le decían que ya podía darse el lujo de descansar. Catalina escuchaba todo eso con paciencia y respeto genuino, y luego seguía llegando el lunes por la puerta trasera con una caja de cartón bajo el brazo, porque había algo que ningún plan de negocios podía capturar y que ella sabía con una certeza que venía de los huesos. El momento en que una persona deja de hacer las cosas pequeñas es el momento en que empieza a perder el contacto con lo grande. Era una ley que había observado en otros diseñadores, en otras empresas, en otras personas que habían llegado alto, y luego, imperceptiblemente, se habían ido alejando de la razón por la que habían empezado. No se pierde la pasión de golpe. Se pierde de a poco, en los lunes que se dejan de venir temprano, en los nombres que se dejan de recordar, en las telas que se dejan de tocar con las propias manos. Ella no estaba dispuesta a perderla. A las 10 en punto, las puertas de Vega Couture se abrieron al público. El martes anterior, habían llegado 20 piezas nuevas de la colección otoño-invierno, y Catalina había decidido quedarse en el piso de ventas ese día para observar las reacciones de las clientas. Era algo que hacía cada vez que lanzaba colección nueva. Se ponía ropa sencilla, tomaba posición cerca de los percheros y escuchaba, no como dueña, como vendedora, invisible. Había aprendido más sobre moda en esas horas de escucha silenciosa que en todos los cursos que había tomado en París y Milán juntos. La mañana transcurrió con la calma elegante que caracterizaba al lugar. 3 clientas habituales pasaron a ver la colección nueva. Una de ellas, la señora Fuentes, se llevó 2 vestidos y un abrigo sin siquiera preguntar el precio, que era exactamente el tipo de confianza que Catalina había tardado años en ganarse. Sofía, su vendedora más experimentada, atendía con la fluidez de quien conoce de memoria no solo el catálogo, sino el gusto personal de cada clienta frecuente. Sofía llevaba 4 años en la boutique. Había llegado recién graduada de administración de empresas, sin experiencia en moda, pero con una inteligencia emocional que Catalina reconoció en los primeros 5 minutos de la entrevista. Le había dicho aquella tarde, con toda la honestidad del mundo: no sé nada de ropa, pero sé escuchar. Y Catalina le había respondido: eso es exactamente lo más difícil de enseñar. La contrató ese mismo día. Con el tiempo, Sofía se había convertido en el corazón visible de la boutique. La voz que recibía a las clientas con calidez genuina, la memoria que recordaba las fechas de los aniversarios y las tallas que cambiaban con cada embarazo, la paciencia inagotable que sabía cuando una clienta necesitaba hablar de algo que no tenía nada que ver con los vestidos. Había días en que Sofía llegaba al trabajo y encontraba a Catalina esperándola con un café ya hecho y una nota en el escritorio que decía algo como: hay 3 clientas nuevas esta semana. La señora Gutiérrez viene el miércoles y sigue triste por lo del divorcio. Cuídala. Era ese tipo de detalle el que Sofía más valoraba de trabajar con Catalina, que la trataba como alguien con criterio propio, no como una ejecutora de instrucciones, que confiaba en ella no solo para vender, sino para sentir. Era, en todos los sentidos, irreemplazable. Y Catalina lo sabía. Fue poco después del mediodía cuando sonaron los tacones. No eran unos tacones cualquiera. Eran el tipo de tacones que llegan antes que su dueña, que anuncian una presencia antes de que el cuerpo cruce el umbral. 12 centímetros. Negros. De una marca que Catalina reconoció al instante porque ella misma había considerado incluirla en su sección de calzado. Y había decidido que no, que era demasiado obvia, demasiado destinada a ser vista, en lugar de disfrutada. Renata Cisneros entró a Vega Couture como entra alguien que está acostumbrado a que los espacios se reorganicen a su alrededor. Tenía 42 años y el aspecto de alguien que ha invertido cantidades considerables de dinero en parecer 10 años más joven. Su vestido amarillo era de una firma italiana reconocible a distancia. Su bolso era de cocodrilo genuino color cognac, y sus aretes eran diamantes que captaban la luz con esa discreción calculada que solo logran las piedras muy caras. Detrás de ella,
Con la expresión ligeramente aburrida de un hombre acostumbrado a esperar, entró Rodrigo Cisneros. Traje azul marino, corbata de seda, la mandíbula firme de alguien que ha aprendido que su papel en estas excursiones de compras es cargar bolsas y asentir. Catalina los observó desde su posición junto a los percheros del fondo. Reconoció a Renata de inmediato, aunque nunca habían sido presentadas formalmente. Era esposa de un desarrollador inmobiliario, de los grandes, asistente fija a los eventos de beneficencia que salían en las revistas, y cliente ocasional de Vega Couture, aunque no de las frecuentes. Había comprado en la boutique quizás 4 veces en los últimos 2 años, siempre atendida por Sofía, siempre con la actitud de alguien que hace un favor al establecimiento con su presencia. Había algo en la energía de Renata esa mañana que Catalina notó de inmediato, con esa sensibilidad suya para los estados de ánimo ajenos que había cultivado durante años de observación. No era la energía de alguien que llega a comprar ropa, era la energía de alguien que llega a demostrar algo, a alguien que no está presente, a una versión de sí misma que vive en su cabeza y que exige constantemente pruebas de su propio valor. Era una energía que Catalina conocía bien. La había visto muchas veces, y siempre, sin excepción, venía acompañada de dolor. Sofía se acercó de inmediato con su sonrisa profesional. «Bienvenida, señora Cisneros. Qué gusto tenerla. ¿La puedo ayudar con algo en particular?» «Los vestidos nuevos», respondió Renata sin mirarla, sus ojos ya recorriendo los percheros con la expresión evaluadora de un inspector de calidad. «Quiero ver todo lo que llegó esta semana». «Por supuesto, permítame mostrarle», dijo Sofía comenzando a guiarla hacia la sección nueva. Fue entonces cuando Renata se detuvo. Sus ojos habían encontrado a Catalina, que seguía junto al perchero del fondo, sosteniendo en ese momento una blusa de seda color marfil que había estado recolocando en su lugar. La miró de arriba a abajo con esa velocidad clínica con que ciertas personas catalogan a otras en fracciones de segundo. El cabello sin peinar con elegancia, la ropa sin marca visible, los zapatos sin tacón. «Oye», le dijo Renata, alzando la voz con la comodidad de quien nunca ha tenido que bajarla. «Tú, la del fondo, ¿puedes traerme esa blusa en talla 4? Catalina levantó la vista, lentamente. Encontró los ojos de Renata y sostuvo la mirada un momento. Ese momento breve que a veces lo dice todo. «Claro», respondió simplemente, con una calma que no era sumisión sino algo mucho más difícil de descifrar. Y fue a buscar la talla 4. La talla 4 estaba en el almacén interior, en el segundo estante desde arriba, exactamente donde Catalina la había colocado esa misma mañana cuando desempacó la colección nueva. Lo sabía sin necesidad de buscar porque conocía su tienda con la misma intimidad con que otros conocen su propia casa. Cada perchero, cada repisa, cada pieza en su lugar exacto. Tomó la blusa, la revisó brevemente bajo la luz del almacén y regresó al piso de ventas en menos de 2 minutos. Renata ya había tomado posición en el centro de la sala. Era el tipo de persona que ocupa el espacio de una manera particular, expandiéndose hacia los lados como si el aire a su alrededor le perteneciera por derecho. Rodrigo la seguía a distancia, prudente, las manos en los bolsillos, con la expresión de un hombre que ha aprendido que en este territorio su única función es existir decorativamente. Sofía se mantenía cerca, atenta, con esa tensión sutil de una empleada que presiente que la siguiente hora va a requerir paciencia extraordinaria. Catalina extendió la blusa hacia Renata sin decir nada. Renata la tomó sin mirarla, la sostuvo frente a sí y torció levemente la boca. «El corte está bien», murmuró, más para sí misma que para nadie. «Pero el color es demasiado conservador. ¿No tienen algo más atrevido en seda?» «Tenemos 3 opciones más en seda», respondió Sofía. «Un rojo cereza, un verde botella y un negro con bordado en el cuello. Tráelas todas». Sofía se alejó hacia el almacén, y en ese instante, con la vendedora experimentada fuera del área, Renata giró la cabeza hacia Catalina con la expresión casual de alguien que va a comentar algo sobre el clima. «¿Llevas mucho tiempo aquí?», preguntó, aunque el tono dejaba claro que la pregunta no nacía de interés genuino, sino del aburrimiento momentáneo de esperar. «Bastante tiempo», respondió Catalina. «Se nota que es un trabajo complicado», dijo Renata, pasando los dedos por las mangas de la blusa con una expresión levemente compasiva, que era más condescendiente que cualquier insulto directo. «Todo el día de pie»,
cargando ropa, atendiendo a gente exigente. Yo no tendría la paciencia. Catalina no respondió de inmediato. Había aprendido hace mucho que el silencio, bien usado, es más elocuente que cualquier palabra. Se limitó a sostener la mirada de Renata con esa calma desconcertante que algunos interpretaban como timidez, y que no era ni remotamente eso. «Es un trabajo que me gusta», dijo finalmente. Renata soltó una pequeña risa, el tipo de risa que no tiene humor adentro. «¡Qué noble!», respondió, devolviéndole la blusa. «Yo creo que hay que tener cierta vocación para esto, para conformarse con...». Hizo un gesto vago hacia el uniforme inexistente de Catalina, hacia su apariencia general de persona sin etiquetas visibles. Todo esto. Rodrigo, desde su posición junto a los percheros de abrigos, levantó la vista brevemente hacia su esposa con una expresión que podría haber sido incomodidad, pero se disolvió tan rápido que era imposible estar seguro. Volvió a mirar su teléfono. Era un movimiento que Rodrigo había perfeccionado durante 17 años de matrimonio. El retiro estratégico, hacia la pantalla del teléfono, cuando el territorio se volvía incómodo. No era cobardía exactamente, se decía a sí mismo en esos momentos. Era pragmatismo. Era la sabiduría de quien ha aprendido que ciertas conversaciones de Renata tienen que agotarse solas, como las tormentas de verano, y que intervenir solo las prolonga. Pero en el fondo, en ese lugar tranquilo donde los hombres honestos guardan sus verdades incómodas, sabía que era cobardía. Llevaba tiempo sabiéndolo. Había una versión de sí mismo, la versión de los primeros años del matrimonio, que habría dicho algo, que habría puesto una mano en el brazo de Renata y le habría murmurado, «suficiente amor», que habría encontrado las palabras precisas para detener el momento antes de que se volviera más pesado de lo necesario. Pero esa versión había ido cediendo terreno frente a la versión más cómoda, la versión que aprendió que ciertas batallas cuestan demasiado y que es más fácil esperar afuera del fuego que entrar a apagarlo. No era un mal hombre, Rodrigo Cisneros. Era simplemente un hombre que había elegido el camino más suave demasiadas veces seguidas. Y esa elección repetida había terminado construyendo algo que ninguno de los dos había planeado. Una distancia que no se media en metros, sino en momentos no dichos. Sofía regresó con las 3 blusas de seda, y el ambiente se reorganizó momentáneamente alrededor de las telas y los colores. Renata tomó el rojo cereza, lo sostuvo contra su pecho frente al espejo de cuerpo entero, y asintió con la satisfacción mínima de alguien que raramente queda completamente contento con nada. «Esta me la llevo», dijo. «¿Y los vestidos nuevos? Quiero ver los vestidos». Los siguientes 20 minutos transcurrieron con Renata moviéndose por la boutique como una fuerza natural, pidiendo prendas, descartando otras, haciendo comentarios en voz alta sobre los precios con esa familiaridad irritante de quien quiere que los demás sepan que puede pagarlos, pero que no le parecen completamente justificados. Catalina se mantuvo cerca, trayendo tallas, retirando las piezas descartadas, respondiendo cuando le preguntaban con la misma calma de siempre. Fue durante la tercera vuelta por la sección de vestidos cuando llegaron otras 2 clientas. Catalina las reconoció al instante. Patricia Anaya y su hija Valentina, clientas de los primeros años, de cuando la boutique era todavía nueva y cada venta importaba el triple. Patricia era arquitecta. Valentina estudiaba diseño de moda. Y ambas tenían esa relación con la ropa que Catalina más admiraba. La de personas que visten para sentirse bien, no para ser vistas. «¡Catalina!», exclamó Patricia con genuino afecto, abriéndose paso hacia ella con una sonrisa amplia. «Qué bueno que estás aquí hoy. Quería preguntarte personalmente sobre los vestidos nuevos, porque Valentina tiene una presentación la próxima semana y se detuvo, porque Renata Cisneros se había detenido también. Había girado hacia la fuente del sonido, y su expresión atravesó en menos de 2 segundos una transformación interesante. Primero la irritación breve de quien siente que interrumpen, luego la confusión, y luego algo más difícil de nombrar cuando procesó lo que acababa de escuchar. Patricia Anaya acababa de llamar a la vendedora por su nombre, con la familiaridad de quien conoce a alguien de verdad. «Perdona», le dijo Patricia a Renata con cortesía genuina. «No», quería interrumpir. «No interrumpes», respondió Catalina, y su voz tenía ahora un calor diferente.
El calor de alguien que habla con una persona que conoce y aprecia. Dame un momento. Se giró hacia Renata con la misma expresión tranquila de siempre. Sofía puede seguir atendiéndola perfectamente, dijo. Ella conoce la colección completa. Renata parpadeó. Había algo en el tono de esa frase, no grosero, no desafiante, simplemente seguro, que no cuadraba del todo con la imagen mental que había construido en los últimos 20 minutos. Pero lo descartó con la rapidez de quien está acostumbrado a que sus categorías mentales sean correctas. Claro, dijo Renata, con una frialdad nueva en la voz. Que me atienda ella entonces. Y mientras Sofía retomaba la atención con su profesionalismo impecable, Renata observó de reojo cómo Catalina se alejaba con Patricia y Valentina hacia el fondo de la tienda, cómo las tres mujeres hablaban con esa comodidad de la confianza real, cómo Catalina tomaba un vestido del perchero y se lo mostraba a Valentina con el gesto de alguien que no está vendiendo, sino compartiendo un criterio. Había algo en ese intercambio que irritaba a Renata de una manera que no sabía precisar. Era la intimidad, quizás. La familiaridad de mujeres que se tratan de igual a igual, sin la geometría de poder que Renata estaba acostumbrada a establecer en cada conversación. O quizás era algo más simple, la sensación de que en ese rincón del fondo de la tienda estaba ocurriendo algo genuino que excluía su presencia sin proponérselo. Y a Renata Cisneros, ser excluida de algo genuino era lo que más le dolía, aunque nunca lo hubiera admitido en voz alta. ¿Quién es esa?, le preguntó Renata a Sofía en voz baja, con la curiosidad casual de quien pregunta sobre algo sin importancia. Sofía abrió la boca, y en ese preciso instante, antes de que pudiera responder, sonó el teléfono de la boutique. Sofía levantó un dedo, pidiendo un segundo, y se alejó a contestar. Renata quedó sola por un momento, con Rodrigo materializándose silenciosamente a su lado. ¿Quién es quién?, preguntó él. La vendedora esa, murmuró Renata, sin apartar los ojos de Catalina. La que va vestida como si fuera un sábado en el mercado. Hay algo raro en ella. Rodrigo miró hacia donde miraba su esposa. Observó a Catalina durante unos segundos, la forma en que se movía por el espacio, la manera en que señalaba detalles del vestido con la autoridad silenciosa de alguien que sabe exactamente de qué está hablando. Sí, dijo él lentamente. Hay algo raro. Pero su tono no era el de alguien que ha notado algo negativo. Era el tono de alguien que acaba de notar que ha malentendido algo importante, aunque todavía no sabe exactamente qué. Renata no lo escuchó. Ya había decidido lo que pensaba de la mujer del cabello recogido y los zapatos sin tacón, y las decisiones de Renata Cisneros raramente se revisaban. Eso, estaba a punto de descubrir, era exactamente su problema más grande. Fue Rodrigo quien lo dijo primero. Aunque sin querer, llevaban ya casi 40 minutos en la boutique, y Renata había acumulado sobre el mostrador principal una selección que incluía la blusa de seda roja, 2 vestidos de la colección nueva, y un abrigo de cachemira color tostado que había tomado del perchero con la determinación de quien ya sabe que se lo va a llevar antes de ver el precio. Sofía había regresado de la llamada telefónica y retomado la atención con su eficiencia habitual. Pero Renata estaba de ese humor particular en que nada termina de convencerla del todo. El humor en que la indecisión se disfraza de exigencia. El vestido azul me gusta, dijo por tercera vez, sosteniéndolo frente al espejo. Pero no sé si el largo es el correcto para la gala del viernes. Es un largo midi, explicó Sofía con paciencia genuina. Para una gala formal funciona perfectamente, especialmente si lo combina con un tacón de aguja. Alarga la figura y el corte en la cintura. Ya sé cómo funciona un midi. Gracias. La cortó Renata con esa suavidad afilada que resulta más cortante que un grito. Sofía cerró la boca. Rodrigo, que había estado examinando distraídamente una corbata de seda que colgaba en un exhibidor lateral, levantó la vista hacia su esposa con una expresión que duró menos de un segundo antes de volver a bajarla. Era el gesto mínimo de un hombre que lleva suficientes años casado como para saber cuándo intervenir y cuándo no. Y este era claramente un cuándo no. Catalina, desde el otro extremo de la boutique donde seguía con Patricia y Valentina, escuchó el tono sin necesidad de escuchar las palabras. Lo había escuchado antes, no de Renata específicamente, sino de mujeres como ella, mujeres que llegaban a su tienda,
cargando una tensión que no tenía nada que ver con los vestidos, y que encontraban en el trato a las vendedoras una válvula de escape conveniente. Siempre había manejado esas situaciones con la misma herramienta, distancia tranquila y tiempo. Pero ese día, el tiempo se acabó de una manera que no había anticipado. «Oye», llamó Renata alzando la voz por encima del espacio entre los percheros, dirigiéndose hacia donde estaba Catalina con una familiaridad que no había sido otorgada. «Tú, la que estaba antes, ven un momento». Patricia y Valentina intercambiaron una mirada brevísima. Catalina se excusó con ellas con una sonrisa y caminó hacia Renata con paso tranquilo. «¿En qué le puedo ayudar?» «Necesito una opinión honesta», dijo Renata, sosteniéndole el vestido azul. «No la opinión de alguien que quiere venderme algo. Una opinión real. ¿Este vestido vale lo que cuesta o me están vendiendo el nombre?» Era una pregunta trampa, y las dos lo sabían. Si Catalina defendía el vestido, confirmaba la sospecha de Renata de que solo quería la venta. Si lo criticaba, traicionaba su propio producto. Era el tipo de pregunta que ciertas personas hacen no para obtener información, sino para poner a otros en posiciones incómodas y observar cómo se retuercen. Catalina miró el vestido. Luego miró a Renata. «Vale cada peso», dijo con una simplicidad que no dejaba espacio para el debate. «La seda es de un proveedor italiano con el que trabajo hace 6 años. El corte es de un patrón que rediseñé 3 veces antes de quedar satisfecha. Y el color específico tardó 4 meses en lograrse porque el azul que yo tenía en mente no existía en el mercado. Y tuve que encargarlo. Si usted me pregunta si está pagando el nombre, le digo que no hay nombre que pagar, porque esta marca la construí yo desde cero, y todavía no es lo suficientemente famosa como para cobrar por el nombre. Está pagando por el trabajo». El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Renata parpadeó. Era claramente la última respuesta que había esperado de una vendedora que cargaba blusas, sin pedir las gracias. Rodrigo había levantado la vista de la corbata y miraba a Catalina con una atención nueva, la atención de alguien que acaba de escuchar algo que no encaja con el marco mental que traía puesto. Pero Renata era el tipo de persona que cuando se siente sorprendida por alguien que no debería sorprenderla, reacciona atacando. «Qué interesante», dijo, con una sonrisa que era todo menos amable. «Hablas como si fueras la dueña». «Hablo como alguien que conoce el producto», respondió Catalina. «Claro». Renata dejó caer el vestido sobre el mostrador con un descuido deliberado. El tipo de descuido que se usa para comunicar que algo no tiene suficiente valor como para ser tratado con cuidado. Supongo que cuando llevas tanto tiempo en un lugar te crees parte de él. Es comprensible. Catalina recogió el vestido del mostrador. Lo dobló con cuidado, con los movimientos precisos de alguien que ha tocado telas finas durante años, y las trata con el respeto que merecen. Y lo volvió a colocar sobre el exhibidor sin decir nada. Fue ese gesto simple y silencioso, el que encendió algo en Renata, porque había algo en la manera en que Catalina manejaba cada situación, cada comentario, cada pequeña provocación, con esa calma que no era resignación sino algo que se parecía peligrosamente a la superioridad moral, que la hacía sentir una irritación que no sabía exactamente cómo nombrar. Era la irritación de quien se siente observado por alguien que no tiene ningún derecho de observar. La irritación de quien siente que está siendo juzgado en silencio por alguien cuyo silencio resulta, inexplicablemente, más elocuente que cualquier argumento. Y Renata Cisneros llevaba toda la vida siendo la voz más alta en cualquier sala. No sabía qué hacer con el silencio de alguien que no le temía. «¿Sabes?», dijo Renata, y su voz tomó ese volumen particular que no es un grito pero está calculado para ser escuchado más allá de la conversación inmediata. «Hay algo que siempre me ha parecido curioso de las personas que trabajan en tiendas como esta». Sofía se tensó visiblemente. Patricia y Valentina, al fondo, dejaron de hablar. «Pasan el día rodeadas de cosas hermosas y carísimas», continuó Renata, con la sonrisa de quien está disfrutando lo que está a punto de decir, que nunca van a poder comprarse. ¿No es un poco triste vivir así, tocando lo que nunca va a ser tuyo? El silencio que cayó sobre la boutique fue del tipo que tiene peso físico. Diego, el joven del almacén que había salido a reacomodar unos exhibidores, se quedó paralizado con una percha en la mano. Sofía miraba al suelo.
Rodrigo había dejado completamente de fingir que miraba la corbata y observaba la escena con una expresión que por primera vez en toda la mañana era inequívocamente incómoda. Patricia, al fondo del salón, apretó levemente el brazo de su hija. Era un gesto pequeño, pero contenía dentro todo el peso de la experiencia. La advertencia silenciosa de una mujer que ha vivido suficiente para saber que hay momentos que no se pueden detener, solo presenciar. Valentina, que tenía 22 años, y todavía no había aprendido a guardar todas sus reacciones para después, abrió la boca ligeramente. Patricia la apretó un poco más fuerte. Catalina no respondió de inmediato. Miró a Renata durante un momento largo, con esa mirada oscura y tranquila que era su rasgo más desconcertante, y algo cruzó por su expresión, algo tan breve que era casi imposible nombrarlo. No era ira, no era dolor, era algo más parecido a la decisión de que ya era suficiente. Tiene razón, dijo Catalina, con una calma que hizo que varias personas en la sala contuvieran el aliento sin saber por qué. Sería muy triste vivir así. Hizo una pausa mínima. Por suerte, no es mi caso. Renata frunció el ceño con la irritación de quien no entiende un chiste pero sospecha que es a su costa. ¿Perdón? Catalina no respondió. En cambio, hizo algo que nadie en la sala esperaba. Caminó hacia el pequeño escritorio de madera oscura que estaba junto a la caja registradora, el escritorio que todos en la boutique sabían que era exclusivamente de la dirección. Abrió el cajón superior con una llave que sacó de su bolsillo, tomó una tarjeta de presentación y regresó hacia Renata. Se la extendió con la misma naturalidad con que había traído la blusa en talla 420 CO, minutos antes. Renata la tomó, la miró, y el color empezó a cambiar en su cara de una manera que no tenía nada que ver con el rubor del calor. En la tarjeta, en letras negras sobre fondo blanco marfil, decía: Catalina Vega, fundadora y directora general, Vega Couture. Hubo un momento, apenas 3 segundos, en que el mundo entero dentro de Vega Couture pareció suspenderse. Renata Cisneros sostenía la tarjeta con los 2 dedos con que la había tomado, como si de repente no supiera si sostenerla más fuerte o soltarla completamente. Sus ojos la recorrían una y otra vez, con la expresión de alguien que lee algo perfectamente comprensible, pero que el cerebro se niega a procesar porque contradice demasiadas cosas que ya había decidido que eran verdad. Catalina Vega, fundadora y directora general, Vega Couture. Diego seguía con la percha en la mano sin moverse. Sofía había levantado la vista del suelo y miraba la escena con los ojos ligeramente abiertos de quien lleva meses esperando este momento sin saber exactamente cuándo llegaría. Patricia Anaya, al fondo de la boutique, había puesto una mano sobre el brazo de su hija Valentina, en ese gesto instintivo de las madres, cuando sienten que algo importante está a punto de ocurrir. Rodrigo fue el primero en reaccionar, no con palabras, sino con un movimiento. Se acercó 2 pasos hacia su esposa, miró la tarjeta que ella sostenía, y cerró los ojos brevemente, con la expresión de un hombre que acaba de comprender la magnitud exacta del error que presenció sin intervenir. Renata, dijo en voz baja. Pero Renata no lo escuchó, o no quiso escucharlo, porque Renata Cisneros pertenecía a esa categoría particular de personas para quienes admitir un error no es simplemente incómodo, sino estructuralmente imposible. Personas cuya identidad está construida sobre la certeza de que sus juicios son correctos y cuyo mundo interior se organiza alrededor de esa certeza como un edificio alrededor de su columna central. Tocar esa columna no era solo embarazoso, era amenazante, así que hizo lo que hacen las personas cuando algo amenaza su columna central. Atacó. Esto, dijo, levantando la tarjeta con un gesto que pretendía ser desdeñoso, pero que temblaba apenas en los bordes. No cambia nada de lo que acabo de decir. Catalina la miró sin parpadear. No dije que lo cambiara, respondió. Estás aquí vestida como una empleada de almacén, continuó Renata, y su voz había subido. Un registro, ya no el volumen calculado de antes, sino algo más genuino y más revelador, cargando cajas, trayendo tallas, sin identificarte. ¿Qué se supone que iba a pensar? Lo que pensó, dijo Catalina simplemente. La respuesta fue tan directa y tan desprovista de agresión
que Renata parpadeó, descolocada. Había llegado preparada para una disculpa nerviosa o para una confrontación que le permitiera defenderse. No para esto. No para una mujer que la miraba con la paciencia, tranquila de alguien que ya no necesita ganar nada. Eso es completamente irresponsable de tu parte, dijo Renata, cambiando de ángulo con la agilidad de alguien acostumbrado a debatir. Como dueña de un establecimiento tienes la obligación de identificarte. Los clientes tienen derecho a saber con quién están hablando. Los clientes tienen derecho a ser tratados con respeto, respondió Catalina, independientemente de con quién estén hablando. Y mis empleados también. La última parte aterrizó en la sala con una claridad que no requirió explicación. No era una acusación directa. Era algo peor. Era un espejo. Rodrigo exhaló por la nariz con un sonido breve, que en otras circunstancias podría haber pasado por un carraspeo. En estas circunstancias, no pasaba por nada más que lo que era. El sonido de un hombre que está de acuerdo con lo que acaba de escuchar y no sabe cómo manejar eso. Rodrigo, dijo Renata, girando hacia él con la velocidad de alguien que necesita un aliado de inmediato. ¿Me puedes creer esto? Rodrigo miró a su esposa. Luego miró a Catalina. Luego volvió a mirar a su esposa. Y en lugar de responder lo que Renata esperaba, dijo: «Creo que deberíamos disculparnos». El silencio que siguió fue de una calidad completamente diferente al anterior. Más tenso. Más personal. «Perdón», dijo Renata, y su voz había bajado a ese registro peligrosamente quieto que es peor que el grito. «Renata». Rodrigo habló con la voz baja, pero firme de alguien que ha tomado una decisión y no está completamente seguro de las consecuencias, pero va a mantenerla de todas formas. Dijiste cosas que no estaban bien. Independientemente de quién sea esta señora, lo que dijiste no estaba bien. Renata lo miró durante 3 segundos completos, con una expresión que era una mezcla de incredulidad y algo más viejo y más dolido que la incredulidad. «No puedo creer», dijo finalmente, muy despacio, «que te estés poniendo de su lado». «No me estoy poniendo del lado de nadie», respondió Rodrigo. «Estoy diciendo lo que vi». «Lo que viste», repitió Renata, y su voz tenía ahora un filo que claramente no era solo para Catalina. «Fue a tu esposa siendo engañada deliberadamente por alguien que decidió no identificarse para poder juzgarme». «Nadie la engañó», intervino Sofía, y su propia voz la sorprendió, porque Sofía llevaba 4 años trabajando en Vega Couture, y nunca había contradicho a una clienta en voz alta. Pero había un límite, y ese límite acababa de cruzarse frente a sus ojos. «La señorita Catalina viene así todos los lunes. Todos los que trabajamos aquí lo sabemos. No se viste diferente para impresionar a nadie». Renata giró hacia Sofía con la expresión de alguien que acaba de descubrir que el suelo también está en su contra. «Nadie te preguntó», dijo. «Sofía tiene razón», dijo Catalina con una calma que en este punto era casi sobrenatural. «Vengo así porque es mi tienda y me siento cómoda así. No tengo ninguna obligación de llevar un letrero que diga quién soy. Pero tienes la obligación de no dejar que tus clientes hagan el ridículo», estalló Renata, y la palabra ridículo cayó en la sala como una piedra en agua quieta, expandiéndose en círculos. Porque era eso, exactamente eso, lo que estaba en el centro de todo. No la ropa, no la tarjeta, no los comentarios sobre las vendedoras que tocan cosas que nunca van a ser suyas. El ridículo. Renata Cisneros. Había pasado 40 minutos tratando a la dueña de la boutique, como si fuera invisible. Había hecho comentarios condescendientes sobre su ropa, su trabajo y su vida, y lo había hecho frente a su esposo, frente a otras clientas y frente a empleados que habían escuchado cada palabra. Y ahora no había manera de deshacerlo. No había devolución posible para ese tipo de compra. Catalina la miró durante un momento largo, y entonces hizo algo que nadie en la sala esperaba. Se sentó. Se sentó en la silla junto al mostrador con la naturalidad absoluta de alguien que está en su propia casa. Cruzó las manos sobre la rodilla y le habló a Renata con una voz que había perdido completamente el filo profesional y se había vuelto simplemente humana. «Señora Cisneros», dijo, «yo no monté esta situación para hacerla quedar mal. Vengo así todos los lunes porque me gusta estar cerca de mi tienda sin que eso cambie cómo me tratan. Aprendo cosas que no aprendería de otra manera». Hizo una pausa. «Hoy aprendí algo también»,
Renata la miraba con una expresión que por primera vez en toda la mañana no era calculada sino genuinamente expuesta, como una ciudad a la que de repente le han quitado las murallas. «¿Qué aprendiste?», preguntó, y su voz era más pequeña que antes. Catalina no respondió de inmediato. Miró hacia la blusa de seda roja que estaba sobre el mostrador, la que Renata había elegido en los primeros minutos, y luego volvió a mirarla a ella. «¿Qué hay?» «Personas que entran a mi tienda cargando algo mucho más pesado que su bolso», dijo, «y que a veces eso no tiene nada que ver conmigo». El silencio que siguió fue el más largo de todos. Y en ese silencio, por primera vez en toda la mañana, Rodrigo Cisneros miró a su esposa, no con incomodidad, ni con la paciencia distante del hombre acostumbrado a esperar, sino con algo más cercano a la preocupación genuina, porque conocía a Renata mejor que nadie en esa sala, y sabía que lo que Catalina acababa de decir había dado exactamente en el lugar correcto. Nadie se movió durante varios segundos. Era uno de esos momentos en que el espacio físico parece reorganizarse alrededor de algo invisible, algo que no se puede señalar pero que todos en la sala sienten con la misma certeza con que se siente un cambio de temperatura. Diego había dejado la percha silenciosamente sobre un exhibidor y desaparecido hacia el almacén, con el instinto delicado de quien sabe cuándo su presencia sobra. Sofía se había retirado discretamente hacia la caja registradora, ordenando papeles que no necesitaban ser ordenados. Patricia y Valentina habían tomado asiento en los 2 sillones del rincón reservado para acompañantes, con la quietud de personas que entienden que están presenciando algo que no les pertenece, pero que tampoco pueden ignorar. Renata seguía de pie en el centro de la sala. El vestido amarillo que había elegido esa mañana con la certeza de quien sabe exactamente quién es y cómo quiere ser visto en el mundo parecía ahora, bajo la luz blanca de la boutique, simplemente un vestido. Caro, sí. Hermoso, también. Pero solo un vestido. Rodrigo se acercó a ella con un movimiento lento, sin decir nada, y puso una mano en su brazo con una suavidad que tenía dentro algo parecido a una disculpa, aunque no era para Catalina sino para su propia esposa, la disculpa silenciosa de un hombre que lleva tiempo viendo algo que no ha sabido nombrar. Renata no lo apartó. Eso, por sí solo, decía mucho. «¿Qué quieres decir?», preguntó finalmente, con una voz que había perdido todos sus bordes afilados y sonaba simplemente cansada. «¿Con qué cargo algo pesado?». Catalina la miró con esa atención particular que tenía, la atención de alguien que realmente escucha en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. «No lo sé con certeza», respondió honestamente. «Solo sé lo que veo. Y lo que veo es una mujer que llegó aquí esta mañana buscando algo que la ropa no va a darle». Renata abrió la boca. La cerró. «Eso es», dijo, y se detuvo. Intentó de nuevo. «Eso es una suposición completamente...». «Puede serlo», concedió Catalina. «Me equivoco a veces». Otro silencio. Más corto esta vez. Rodrigo apretó levemente el brazo de su esposa. Era un gesto mínimo, casi imperceptible. Pero Renata lo sintió porque llevaba 17 años aprendiendo el lenguaje físico de ese hombre. Y ese apretón específico significaba algo que él nunca decía. En voz alta. «Ya puedes bajar la guardia. Aquí estoy». Y algo en Renata Cisneros, algo que había estado sostenido con una tensión enorme durante mucho más tiempo del que ella misma habría admitido, comenzó lentamente a ceder. «La gala del viernes», dijo de repente con una voz completamente diferente. Ya no era el tono de la mujer que había entrado 40 minutos antes. Era algo más pequeño y más real. «Es el 10º aniversario de la fundación de la empresa de Rodrigo. Van a estar todos, sus socios, sus clientes, la prensa de negocios y su exesposa». Nadie habló. «Sofía me dijo el mes pasado que este evento iba a ser importante», continuó Renata, y era visible el esfuerzo que le costaba cada palabra, como si las estuviera sacando de un lugar donde habían estado guardadas con llave. «Y llevo 3 semanas buscando el vestido correcto. El que diga lo que yo necesito que diga sin que yo tenga que decir nada». Catalina asintió despacio. «¿Y qué necesitas que diga?». Renata la miró. Y en sus ojos, por primera vez en toda la mañana, no había cálculo ni condescendencia, ni la armadura brillante de alguien acostumbrado a ser el personaje más importante de cada sala. Había solo una mujer de 42 años que tenía miedo.
Que soy suficiente, dijo, tan bajito que casi no se escuchó. 3 palabras, 4 sílabas, y sin embargo contenían adentro el peso específico de 17 años de matrimonio, de una exesposa que siempre había sido descrita en tonos demasiado elogiosos por personas que no medían sus palabras, de eventos sociales donde Renata sentía que necesitaba hablar más alto para ser escuchada, de la sensación de que el mundo que habitaba junto a Rodrigo tenía un idioma que ella había aprendido tarde y con acento extranjero. Era el miedo de quien ha construido mucho y que teme, en los momentos más honestos de la madrugada, que lo construido no sea suficiente para llenar el espacio que necesita llenar. Catalina lo reconoció porque lo había sentido también. No en la misma forma, no con los mismos detalles, pero sí con la misma textura. Esa combinación específica de logro y duda que acompaña a las personas que han trabajado duro para llegar a donde están, y que sin embargo, en ciertos salones, frente a ciertas personas, sienten que el piso que pisaron sigue siendo inestable. La diferencia era que Catalina había aprendido, con el tiempo, y con las cicatrices del tiempo, que ese piso no se vuelve estable, añadiéndole más capas de demostración. Se vuelve estable cuando uno deja de necesitar que sea estable para los demás, y empieza a necesitar que lo sea solo para uno mismo. No era una lección que se podía enseñar. Solo se podía ver en acción y esperar que la otra persona la reconociera. El silencio que siguió fue completamente diferente a todos los anteriores. Era del tipo suave, del tipo que no presiona, sino que sostiene. Rodrigo cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, los tenía ligeramente brillantes. «Renata», dijo, con una voz que Catalina nunca le había escuchado en toda la mañana, una voz sin la distancia cuidadosa del hombre que sabe cuándo no intervenir. «Eres suficiente. Llevas 17 años siendo suficiente». «No se trata de lo que tú pienses», respondió Renata, pero sin filo, sin dureza, simplemente con la honestidad agotada de alguien que ha tenido esta conversación interna demasiadas veces. «Se trata de lo que piensen ellos, lo que piense ella». «¿Por qué importa lo que piense ella?», preguntó Rodrigo. «Porque fue la primera», dijo Renata, y esas 3 palabras contenían dentro una historia completa que no necesitaba más explicación. Catalina los observaba con esa quietud suya, que nunca era indiferencia. Había escuchado versiones distintas de esta historia muchas veces, en esta misma sala y en otras. La había escuchado de mujeres que llegaban buscando un vestido y encontraban en el proceso de elegirlo algo sobre sí mismas que no esperaban encontrar. Era una de las cosas que más amaba de su trabajo, esa capacidad extraña que tiene la ropa de convertirse en el idioma con que las personas dicen lo que no saben decir de otra manera. Se puso de pie, caminó hacia la sección de vestidos nuevos con paso tranquilo y empezó a recorrer los percheros con esa concentración específica que tenía cuando no estaba buscando algo que ya sabía que estaba ahí, sino algo que todavía estaba definiéndose. Pasó por el azul, por el negro, por el verde botella. Se detuvo frente a uno que estaba casi al final del perchero. Un vestido que había llegado esa misma mañana en la caja que ella había traído por la puerta trasera, que todavía no había sido fotografiado ni etiquetado ni mostrado a ninguna clienta. Lo tomó. Era de seda color vino profundo, con un escote que era elegante sin ser evidente, una caída perfecta que no dependía del cuerpo de quien lo usara, sino de su propio peso y movimiento. Y un detalle en el hombro izquierdo, un pliegue sutil, que era la firma silenciosa de Catalina en cada pieza que diseñaba personalmente. Lo había diseñado pensando en otro tipo de mujer, en otra ocasión, pero cuando sostuvo el vestido y lo miró bajo la luz del piso de ventas, lo supo con esa certeza infalible de los años de oficio. Ese vestido pertenecía a este momento, a esta sala, a esta mujer parada en el centro con su miedo visible y su orgullo todavía de pie. El color vino no era un color cualquiera en el lenguaje que Catalina había desarrollado a lo largo de años de diseño. El rojo brillante gritaba, el negro protegía, pero el vino profundo hacía algo diferente. Enraizaba. Era el color de alguien que no necesita llamar la atención, porque su presencia ya es suficiente. Era el color de la seguridad que viene de adentro, no del exterior.
Lo había usado pocas veces en su trabajo. No porque no lo amara, sino porque era un color que requería de quien lo usara una disposición particular, la disposición de ser vista sin armadura. Y no todas las mujeres que entraban a su tienda estaban listas para eso. Renata, esta mañana en particular, con todo lo que había pasado en la última hora, quizás sí lo estaba. Por primera vez. Se lo llevó a Renata sin decir nada y simplemente se lo extendió. Renata lo miró. Lo tocó con los dedos, despacio, con una atención completamente diferente a la manera en que había tocado los otros vestidos esa mañana. Este no. Estaba en los percheros, dijo. Llegó hoy, respondió Catalina. Todavía no lo habíamos puesto. ¿Por qué me lo muestras a mí? Catalina consideró la pregunta un momento. Porque creo que no necesita decir nada, dijo finalmente. Solo necesita ser. Y a veces, eso es exactamente lo más poderoso que existe. Renata sostuvo el vestido frente a ella y se miró en el espejo grande de cuerpo entero. Y algo en su expresión cambió de una manera que era difícil de describir con precisión. Porque no era un cambio grande ni dramático. Era más parecido a cuando una habitación con las persianas cerradas recibe un poco de luz. No toda la luz, solo la suficiente para ver lo que hay adentro. ¿Puedo probármelo?, preguntó, con una voz que era completamente nueva. Sin cálculo, sin armadura. Por supuesto, dijo Catalina. Y mientras Sofía acompañaba a Renata hacia el probador con el vestido color vino en los brazos, Rodrigo se quedó de pie junto al mostrador mirando a Cinto Stop. Catalina con una expresión que tardó un momento en encontrar palabras. Gracias, dijo finalmente, en voz baja, por lo que dijo antes, por cómo lo manejó todo. Catalina lo miró con sinceridad. No hice nada extraordinario, respondió. Hizo algo que yo no he sabido hacer en meses, dijo Rodrigo, y su voz tenía dentro una honestidad que claramente le costaba. La escuchó. Catalina no respondió a eso. No hacía falta. Desde el probador, después de un momento de silencio, llegó un sonido que nadie en la boutique había escuchado en toda la mañana. Renata Cisneros, soltando el aire de golpe, con ese sonido específico que hacen las personas cuando algo les queda exactamente bien. El probador de Vega Couture era uno de los detalles en que Catalina había invertido más cuidado cuando diseñó el espacio, porque había aprendido desde el principio que las personas no compran ropa en los percheros sino frente al espejo, y que lo que ocurre en ese espacio privado entre una mujer y su propio reflejo determina todo lo demás. Las paredes eran de un blanco cálido que no distorsionaba los colores. La iluminación venía de 3 ángulos distintos para eliminar las sombras que mienten, y había un pequeño banco tapizado en terciopelo gris donde sentarse a pensar sin prisa. Renata tardó más de lo que tarda alguien que simplemente se está probando un vestido. Sofía salió del área del probador después de los primeros 2 minutos, dejándola sola con el espejo y el vestido color vino, y regresó a la sala principal, con esa expresión específica de quien ha visto algo, pero ha decidido que no le corresponde comentarlo. Catalina esperaba de pie junto al mostrador. Rodrigo se había sentado en uno de los sillones del área de acompañantes con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida en el mármol del suelo, en la postura particular de un hombre que está teniendo una conversación interna importante. Patricia y Valentina seguían en su rincón. Aunque Valentina había sacado discretamente un cuaderno y dibujaba algo con esa concentración de los estudiantes de diseño que no pueden ver una prenda interesante sin procesarla con un lápiz. El silencio de la boutique tenía una calidad diferente a la de la mañana. No era el silencio tenso de antes del conflicto, ni el silencio pesado de después del golpe. Era un silencio de espera, el tipo que tiene adentro la posibilidad de algo nuevo. Catalina lo conocía bien. Era el silencio que antecede a los momentos que la gente recuerda durante años. Sofía, desde su posición junto a la caja registradora, ordenaba y reordenaba los mismos recibos con la concentración exagerada de alguien que está fingiendo no escuchar. Pero escuchaba. Todos en la boutique escuchaban. Había algo en el aire de esa sala que hacía imposible no estar presente, no estar completamente ahí, con toda la atención que el cuerpo era capaz de reunir. Era el tipo de momento que ocurre pocas veces en una vida. El tipo que se recuerda exactamente. La luz que había, el olor del cuero y la tela, la ciudad moviéndose afuera sin saber lo que estaba pasando adentro. Fueron casi 8 minutos antes de que la puerta del probador se abriera.
Renata salió con el vestido puesto, y la sala reaccionó de esa manera silenciosa pero inequívoca, en que reaccionan los espacios cuando algo está completamente bien. Una pequeña contracción colectiva de atención. El instinto compartido de mirar. El vestido. Color vino hacía exactamente lo que Catalina había intuido que haría. No transformaba a Renata en otra persona, ni le pedía que fuera diferente a lo que era. Simplemente la mostraba. La mostraba con una claridad que la armadura del vestido amarillo, con todo su costo y toda su visibilidad de marca, no había logrado nunca porque estaba diseñada para impresionar en lugar de revelar. Renata caminó hacia el espejo grande con pasos más lentos que los de la mañana. Se miró. Y lo que ocurrió, en su cara durante los siguientes segundos, fue algo que Catalina reconoció, porque lo había visto antes. No muchas veces, pero sí las suficientes. Era el momento en que una persona deja de verse con los ojos con que la ven los demás, y empieza a verse con los suyos propios. Renata se detuvo. Intentó de nuevo. Es exactamente lo que necesitaba. Nadie respondió de inmediato. Era el tipo de afirmación que funciona mejor en el silencio. Fue Patricia, desde su sillón al fondo, quien habló primero. «Es precioso», dijo con una calidez genuina que no tenía ningún interés en la situación, sino simplemente en lo que estaba viendo. El color con su tono de piel es perfecto. Renata la miró a través del espejo. Era la primera vez en toda la mañana que miraba a alguien en esa sala que no fuera Catalina, Rodrigo o Sofía. «Gracias», dijo, y sonó diferente a todos los otros agradecimientos de la mañana. Sonó real. Rodrigo se había puesto de pie y miraba a su esposa con una expresión que era, sin ninguna ambigüedad posible, admiración. No la admiración del hombre que valida la elección de un vestido caro, sino algo más antiguo y más genuino. La admiración de alguien que está viendo a la persona que quiere siendo, por un momento, completamente ella misma. «Renata», dijo suavemente. Ella lo miró en el espejo. «Sí», dijo él, simplemente. Y ella supo exactamente lo que significaba ese sí, porque llevaba 17 años aprendiendo ese idioma también. Fue entonces cuando Renata se giró desde el espejo y enfrentó directamente a Catalina. No era un movimiento pequeño. Para alguien como Renata, girar el cuerpo completamente hacia la persona a quien debía una disculpa, sin el espejo como intermediario, sin la distancia de un reflejo, era un acto que requería algo que no había ejercitado con frecuencia. «Necesito disculparme», dijo. Las palabras salieron sin preámbulo, sin la construcción defensiva que suele rodear las disculpas de las personas que no están acostumbradas a darlas. Salieron directas, un poco toscas en los bordes, como algo que ha estado guardado en un espacio demasiado pequeño. Catalina no respondió todavía. La dejó continuar. «Lo que dije fue...» Renata buscó la palabra correcta con una honestidad visible. «Cruel. No fue un malentendido, ni una broma, ni el resultado de un mal día. Fue cruel, y lo supe mientras lo decía, y lo dije de todas formas». Diego había reaparecido silenciosamente desde el almacén, y estaba de pie junto a la puerta interior, sin fingir que hacía otra cosa que escuchar. «He entrado a esta tienda 4 veces», continuó Renata, «y las 4 veces me atendió Sofía con una paciencia que yo no me merecía siempre. Y esta mañana hice lo mismo con usted sin saber quién era. Lo que significa», y aquí su voz tomó un filo que esta vez estaba dirigido hacia adentro, «que no es un problema de a quién le digo las cosas. Es un problema de que las digo. Sofía, junto a vino distintos en la caja registradora, parpadeó rápidamente varias veces. «No vine aquí a ser mala persona», dijo Renata, y era visible que cada palabra le costaba no por falsedad sino por lo contrario, por lo genuinas que eran. «Vine a buscar un vestido que me hiciera sentir que valgo algo en una noche en que tengo mucho miedo de no valer nada. Y convertí ese miedo en veneno para usted y para su gente. Eso no tiene disculpa suficiente, pero se la pido de todas formas». El silencio que siguió fue del tipo que no pide ser llenado. Catalina la miró durante un momento largo, con esa mirada que veía más de lo que las palabras decían, y luego asintió una sola vez, despacio. «La acepto», dijo, nada más, sin el discurso generoso de quien aprovecha la disculpa del otro para mostrar su propia magnanimidad, sin la lista de condiciones que hacen de un perdón una transacción. Solo esas 2 palabras, limpias y completas.
Renata exhaló. Era un sonido pequeño, pero contenía dentro de él algo enorme. El sonido de alguien que ha estado sosteniendo algo con demasiada fuerza durante demasiado tiempo, y finalmente afloja los dedos. Rodrigo cruzó la sala y puso los brazos alrededor de su esposa desde atrás. Un abrazo que no era romántico, sino protector. El abrazo de alguien que dice, aquí estoy sin necesidad de decirlo en voz alta. Renata apoyó las manos sobre los brazos de él y cerró los ojos un segundo. Fue Valentina, la hija de Patricia, quien rompió el silencio de la manera más inesperada. Disculpen, dijo desde su rincón, con la voz directa de alguien joven que no ha aprendido todavía a medir todas sus palabras, pero ese vestido es extraordinario. ¿Lo diseñó usted? Catalina giró hacia ella con una sonrisa que era la primera completamente relajada de toda la mañana. Sí, respondió. ¿Puedo preguntarle algo sobre el pliegue del hombro? Estoy estudiando diseño y nunca había visto esa técnica. Llevo 10 minutos intentando dibujarlo y no entiendo cómo funciona la construcción. Catalina cruzó la sala hacia Valentina con el paso ligero de alguien que acaba de regresar a su territorio favorito, el territorio de la tela, y la forma y la conversación honesta sobre por qué las cosas se ven como se ven. Es una técnica japonesa, dijo, sentándose junto a Valentina para mirar el dibujo de su cuaderno. Se llama Ori. La aprendí en Kioto hace 12 años, y tardé otros 3 en entender cómo adaptarla a la seda occidental. Valentina la miraba con los ojos abiertos de quien acaba de encontrar exactamente a la persona correcta en el momento correcto. Desde el espejo grande, todavía con el vestido color vino puesto, Renata observaba la escena. Observaba a la mujer que había tratado como invisible durante 40 minutos explicándole a una estudiante una técnica centenaria con la generosidad tranquila de alguien que tiene tanto conocimiento acumulado que no necesita guardarlo para sentirse superior. Y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No vergüenza. Eso ya había pasado. Algo diferente. Algo más parecido al deseo de ser mejor. Señora Vega, dijo, con un título que no había usado en ningún momento de la mañana. Catalina levantó la vista. ¿Vendría a la gala el viernes? Preguntó Renata. No como proveedora ni como contacto de negocios, como invitada. La sala contuvo el aliento de esa manera colectiva y silenciosa. Catalina la miró un momento. No con sospecha ni con el cálculo de quien evalúa una oportunidad. Con la atención simple de alguien que está decidiendo si una puerta vale la pena abrirse. ¿Por qué?, preguntó. Porque Renata buscó las palabras con una honestidad que ya no le costaba tanto como al principio. Quiero que la gente que va a estar ahí el viernes me vea con alguien que sepa quién es. Y usted lo sabe mejor que nadie que haya conocido en mucho tiempo. Catalina tardó exactamente 24 horas en responder la invitación. No porque estuviera indecisa, sino porque era el tipo de persona que toma las decisiones importantes después de dormir con ellas, de dejarlas reposar en algún lugar tranquilo de la mente hasta que la respuesta correcta emerge sola sin necesidad de ser forzada. Al día siguiente, martes por la mañana, le envió un mensaje a Rodrigo, cuya tarjeta había tomado discretamente antes de que los Cisneros salieran de la boutique el lunes, con 4 bolsas y algo mucho más valioso que ropa adentro. El mensaje decía simplemente, ahí estaré. Gracias por la invitación. La respuesta de Rodrigo llegó en menos de 2 minutos. Nosotros somos los agradecidos. Y el viernes siguiente, Renata también le escribió una nota corta, escrita a mano en papel grueso color crema, que Diego encontró en el buzón de la boutique esa misma mañana y subió al taller sin abrir. Decía, gracias por no echarme. Gracias por el vestido. Gracias por lo demás. ¿Qué es lo que más importa? Catalina la dobló con cuidado y la guardó en el mismo cajón donde guardaba las cartas de sus primeras clientas, las que habían llegado cuando la boutique era todavía una promesa y no una certeza. El viernes llegó con esa calidad particular de los viernes importantes, esa densidad de expectativa que se instala desde la mañana, aunque el evento sea por la noche. Catalina pasó el día en su taller del 3er piso de la boutique, trabajando en una chaqueta que tenía pendiente desde hacía semanas, y se permitió pensar en la gala solo cuando el reloj marcó las 5 de la tarde,
y Diego tocó la puerta del taller para recordarle que era hora de prepararse. ¿Nervios?, le preguntó Diego desde el umbral, con esa franqueza suya que Catalina había aprendido a apreciar. «Ninguno», respondió ella, y era verdad. Catalina llevaba la mayor parte de su vida adulta entrando a espacios donde no era esperada y construyendo su propio lugar dentro de ellos. Una gala de aniversario, por elegante que fuera, no era diferente. «¿Y la señora Cisneros?», preguntó Diego con la cautela de alguien que todavía no está seguro de cuánto puede preguntar. Catalina lo miró un momento. «La señora Cisneros va a estar bien», dijo con una certeza que no era optimismo sino observación. Diego asintió, con esa expresión de los jóvenes que aprenden algo sin saber exactamente qué es lo que acaban de aprender, y cerró la puerta suavemente. Catalina se fue a casa, se duchó, abrió su propio closet y eligió un vestido que había guardado durante 2 años esperando la ocasión correcta. Negro, de un corte que era arquitectura pura, sin adornos, sin el tipo de detalles que gritan. El tipo de vestido que solo funciona cuando quien lo usa no necesita que la ropa hable por ella. Se miró en el espejo del dormitorio durante exactamente 10 segundos. Luego apagó la luz y salió. Llegó al Hotel Marqués, donde se celebraba la gala, a las 8:15 de la noche. El salón principal era exactamente lo que esperaba. Mármol, flores blancas, el murmullo específico de 300 personas que se conocen entre sí y saben exactamente cuánto vale cada quien sentado a su alrededor. Meseros con bandejas de cristal. Fotógrafos de las revistas de negocios moviéndose entre los grupos como aves de un ecosistema particular. La orquesta tocando jazz con la precisión de quien ha tocado este mismo repertorio en este mismo tipo de evento cientos de veces. Había algo fascinante y un poco melancólico en esos salones, pensó Catalina mientras tomaba una copa de agua mineral y se ubicaba cerca de uno de los ventanales con vistas a la ciudad. 300 personas que habían invertido horas en elegir su atuendo, en coordinar cada detalle de su apariencia, en construir la versión de sí mismas que presentarían esa noche ante sus iguales y sus rivales. Cada vestido contaba una historia, cada traje era una declaración, y la mayoría de ellos, en el fondo, decían exactamente lo mismo. Aquí estoy, mírenme, digan que valgo. Era el lenguaje universal de los salones elegantes, y también, a su manera, el lenguaje universal del miedo. Catalina lo sabía mejor que nadie. Lo había llevado puesto durante años. Fue Rodrigo quien la encontró primero. «Catalina», dijo, con una calidez que la semana anterior habría sido imposible entre ellos. «Gracias por venir. ¿Está usted?». Hizo una pausa genuina, buscando las palabras correctas, exactamente como debería estar alguien que diseña ropa así. «Usted también», respondió ella con una sonrisa. Rodrigo se veía diferente al hombre del traje azul marino del lunes. Seguía igual de elegante, pero había algo más liviano en su postura, como si hubiera dejado algo pesado en algún lugar entre el lunes y el viernes y todavía estuviera ajustándose a caminar sin ese peso. «¿Cómo ha estado la semana?», preguntó Catalina, y la pregunta era genuina. Rodrigo pensó la respuesta un momento. «Larga», dijo, «y necesaria. Tuve conversaciones que llevaba mucho tiempo postergando, con Renata, con algunos socios, conmigo mismo, también, que es la más difícil». «Siempre lo es», respondió Catalina. «Me alegra que haya pasado lo del lunes», dijo Rodrigo, con la honestidad directa de alguien que ha decidido que ya no le queda tiempo para los rodeos. No la forma en que pasó, eso me avergüenza, pero lo que vino después. Lo necesitábamos los dos. Hizo una pausa y giró levemente la copa entre los dedos, con ese gesto de los hombres que piensan mejor cuando tienen algo que sostener. «He estado pensando mucho en algo que usted dijo el lunes», continuó, «que hay personas que entran cargando algo más pesado que su bolso. Llevo años viendo que Renata carga algo así, y nunca supe qué hacer con eso. Nunca supe si mencionarlo, si ignorarlo, si esperar a que sola encontrara la manera de soltarlo. Y supongo que la respuesta correcta era ninguna de esas tres». «¿Cuál era?», preguntó Catalina. «Acompañarla», dijo Rodrigo simplemente, sin tratar de resolverlo, solo estar ahí. Catalina asintió. Era una respuesta que había tardado 17 años en llegar, pero era la respuesta correcta.
Catalina asintió. Renata está allá, dijo, señalando con un gesto discreto hacia el centro del salón. Catalina la encontró con la vista. Renata Cisneros estaba de pie en el centro de un grupo de 6 personas, con el vestido color vino que Catalina había sacado del perchero el lunes por la mañana. Y había algo en su manera de estar en ese grupo, que era visible incluso desde la distancia. No era el tipo de presencia que ocupa el espacio empujando. Era una presencia que simplemente estaba, con esa seguridad tranquila de alguien que no necesita demostrar nada porque ya sabe lo que tiene. En el grupo, ligeramente separada, estaba una mujer de cabello corto y traje color champán que Catalina no conocía, pero reconoció de inmediato por la manera en que los demás ajustaban su postura cuando ella hablaba. La primera esposa. Catalina observó a las 2 mujeres durante un momento. Observó cómo Renata escuchaba, cómo respondía, cómo se movía dentro del grupo con una soltura que no tenía nada de actuada. Observó el momento preciso en que la mujer del traje champán dijo algo que en otro contexto, un lunes anterior, habría hecho que Renata alzara la voz o afilara los bordes de sus palabras. En cambio, Renata sonrió. Una sonrisa pequeña, genuina, del tipo que no necesita testigos, y siguió hablando. Rodrigo, que había estado observando la misma escena junto a Catalina, exhaló suavemente. No sé qué pasó exactamente el lunes en su tienda, dijo en voz baja. Bueno, sí sé lo que pasó, pero no sé cómo lo que pasó produjo esto. A veces solo hace falta que alguien diga en voz alta lo que uno ya sabe, respondió Catalina. Rodrigo la miró. ¿Usted sabía que ella estaba así? ¿Desde cuándo? Desde que dejó caer el vestido sobre el mostrador, dijo Catalina simplemente. Rodrigo procesó eso durante un momento. ¿Y por qué no se fue? ¿Por qué no la sacó de la tienda? Tenía todo el derecho. Catalina consideró la pregunta con honestidad. Porque hace 12 años una mujer entró a mi primer local cuando todavía era un cuarto de 2 metros con 4 percheros, y me dijo que la ropa que yo hacía era de segunda categoría, y que nunca iba a poder competir con las marcas reales, dijo. Me lo dijo frente a 2 clientas que estaban ahí, y frente a la única empleada que podía pagarme en ese momento. Y me lo dijo con exactamente el mismo tono que usa la gente cuando en realidad está hablando de sus propios miedos, pero no sabe cómo decirlo de otra manera. Rodrigo la miraba en silencio. ¿Qué hizo usted?, preguntó. Le pregunté si quería ver la colección nueva, respondió Catalina con una sonrisa. Se llevó 3 piezas. Volvió 6 veces ese año. El año siguiente me mandó a 2 amigas. Una de ellas todavía compra conmigo. Rodrigo soltó una carcajada breve y genuina, la primera que Catalina le había escuchado en todos los días que llevaban conociéndose. ¿Y la mujer del lunes? ¿La que le dijo eso? Es Patricia, dijo Catalina, la que estaba sentada en el sillón del fondo. Rodrigo parpadeó. ¿Patricia Anaya? La misma. Rodrigo miró hacia algún punto lejano del salón con la expresión de alguien que acaba de recibir una lección que no estaba en el programa. Fue en ese momento cuando Renata se separó del grupo y caminó hacia ellos. Caminaba diferente a como había caminado el lunes, no más despacio ni más rápido, sino con un tipo de dirección distinta, la dirección de alguien que sabe hacia dónde va porque quiere ir ahí, y no porque necesite llegar antes que nadie. Catalina, dijo, y su nombre en su boca sonaba completamente diferente a como había sonado la primera vez que la había llamado desde el fondo de la tienda. Me alegra que hayas venido. Me alegra estar aquí, respondió Catalina. Y era verdad. Las 2 mujeres se miraron durante un momento con esa claridad particular que solo existe entre personas que se han visto de verdad, sin los filtros que la mayoría usa para moverse por el mundo. ¿Cómo te fue?, preguntó Catalina señalando con la mirada hacia el grupo que Renata acababa de dejar. Renata pensó la respuesta un momento. Bien, dijo. De verdad bien. No perfectamente, no sin nervios, pero bien. Es suficiente, dijo Catalina. Sí, respondió Renata, y esta vez lo dijo de otra manera que el lunes en el probador, no como pregunta ni como necesidad, sino como constatación. Es suficiente. Más tarde, cuando la gala estaba terminando y los grupos se deshacían con la lentitud de las noches que han ido bien, Renata encontró a Catalina de nuevo junto a los ventanales. La Ciudad de México brillaba afuera con esa energía nunca dormida que tenía algo de permanente, algo que recordaba a los 2 que el mundo era enorme y que dentro de él
cabían infinitas historias, infinitas versiones de las personas, infinitas segundas oportunidades para quienes supieran reconocerlas. «Quiero pedirte algo», dijo. «Dime». «Quiero volver a la tienda, no a comprar», aclaró rápidamente. «Bueno, sí a comprar eventualmente, pero primero quiero ir a disculparme con Sofía, directamente, mirándola a los ojos, y con Diego, y con quien más haya escuchado lo que dije el lunes». Catalina la miró con esa atención suya. «No es necesario», dijo. «Para mí sí lo es», respondió Renata, y había en su voz algo que Catalina reconoció porque era exactamente lo que buscaba en cada pieza que diseñaba, la diferencia entre algo que se usa para ser visto y algo que se usa para ser. «Entonces ven el martes», dijo Catalina. «Sofía llega a las 10». Renata asintió, y luego, después de un silencio breve, preguntó algo que claramente había estado guardando desde el lunes. «El vestido que elegiste para mí», dijo. «¿Cómo? ¿Supiste que era ese?» Catalina miró hacia el salón, hacia las mesas con flores blancas y las copas que reflejaban la luz y las 300 personas que llevaban toda la noche siendo exactamente quienes eran, o exactamente quienes necesitaban parecer. «Porque no le pide nada a quien lo usa», respondió. «Solo le pide que esté». Renata siguió su mirada hacia el salón. «Es lo más difícil», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió Catalina. «Por eso vale la pena». Afuera, la Ciudad de México. Seguía siendo la Ciudad de México, enorme, ruidosa, llena de millones de personas cargando sus propias versiones del vestido amarillo, buscando en las cosas externas el lenguaje para decir lo que les cuesta decir de otra manera. Dentro del salón, entre el jazz y las flores blancas, dos mujeres que habían comenzado la semana como extrañas, en el peor sentido de la palabra, terminaban la noche como algo que todavía no tenía nombre, pero que las dos reconocían con la misma certeza con que se reconoce una tela de calidad por la manera en que se siente al tacto, sin necesidad de ver la etiqueta. El martes siguiente, a las 10 de la mañana, Renata Cisneros entró a Vega Couture por la puerta principal, sin tacones de 12 centímetros, sin el bolso de cocodrilo, con una expresión que era, simplemente, la suya. Sofía levantó la vista desde el mostrador, y Renata, por primera vez en muchos años, fue la primera en hablar. «Buenos días», dijo. «Me llamo Renata, y te debo una disculpa». Sofía sonrió. Era la sonrisa de alguien que lleva 4 años aprendiendo que las personas son capaces de sorprender, pero que cada vez que ocurre, la sorpresa no es menor. «Buenos días», respondió. «Me alegra que hayas vuelto». Diego, que estaba reacomodando piezas en el perchero del fondo, levantó la vista brevemente. Encontró los ojos de Catalina que observaba desde el escritorio de la dirección, y los dos intercambiaron la sonrisa mínima de quienes han presenciado algo que no necesita palabras para ser completo. Renata tomó asiento en el sillón reservado para las clientas, ese sillón de terciopelo gris donde las personas se sientan a pensar sin prisa, y Sofía se acercó con esa calidez profesional que era también, simplemente, calidez. «¿Te apetece un café?», preguntó Sofía. «Sí, por favor», respondió Renata. Y añadió, con una sonrisa nueva, una sonrisa sin armadura. «Y luego, si tienes tiempo, me gustaría que me cuentes sobre la colección nueva. Todo, con calma». Sofía asintió y fue hacia la pequeña cocina del fondo. Se quedaron las dos solas por un momento, Renata en el sillón y Sofía preparando el café con ese movimiento suave y eficiente que tenía para todo. Y fue Renata quien rompió ese silencio primero. «Sofía». «¿Sí?», respondió ella sin girar, siguiendo con las manos ocupadas en la pequeña máquina de café. «Llevo 4 años siendo difícil contigo, no solo el lunes, siempre». Sofía se detuvo un segundo. Luego, continuó con el café. «Todos los clientes son difíciles a veces», dijo con una ecuanimidad que era genuina, no defensiva. «No todos», respondió Renata. «Yo sí, y tú nunca me lo dejaste ver en la cara». Sofía giró entonces, con las 2 tazas en las manos, y miró a Renata con una expresión que era una mezcla de sorpresa y algo que se parecía mucho al respeto. «Es mi trabajo», dijo. «No de esa manera», respondió Renata. «No con esa paciencia. Eso no es el trabajo. Eso es quién eres. Tú». Sofía apoyó las tazas sobre la mesita baja frente al sillón
y se sentó en la silla lateral, la silla donde normalmente se sentaba para tomar notas durante las consultas de las clientas. «Gracias», dijo simplemente. Y en ese gracias había 4 años de conversaciones difíciles, de comentarios absorbidos sin respuesta, de profesionalismo ejercido cuando hubiera sido más fácil reaccionar. No era un gracias pequeño. Era uno de los más grandes que Renata le había dicho a alguien en 1900 en mucho tiempo. Catalina cerró su cuaderno de bocetos, se levantó del escritorio y caminó hacia la sala principal con esa forma suya de moverse que nunca era apurada y nunca era indiferente. Esa forma que había aprendido en 12 años de trabajo, y que era, en el fondo, la técnica más difícil que había dominado, la de estar completamente presente, sin necesitar que el momento fuera diferente a lo que era. «Buenos días, Renata», dijo. «Buenos días, Catalina», respondió ella. Y los dos, nombres en ese salón, pronunciados de esa manera, sin títulos ni distancias, eran todo lo que hacía falta saber sobre lo que había cambiado entre el lunes y el martes. Más tarde, esa misma semana, Valentina Anaya, la hija de Patricia, la estudiante de diseño que había estado dibujando el pliegue del hombro en su cuaderno, le envió un mensaje a Catalina a través del correo de la boutique. Era un mensaje largo, lleno de preguntas técnicas sobre la técnica Ori, sobre los proveedores de Nindo Doshe, seda japonesa, sobre los patrones de construcción que Catalina había mencionado brevemente durante los minutos que habían compartido en la sala. Al final del mensaje, después de todas las preguntas, Valentina añadió una línea que no era técnica en absoluto. Nunca había visto a alguien manejar una situación así. No sé cómo lo hizo, pero quiero aprenderlo. Catalina leyó ese mensaje 2 veces. Luego lo guardó en la misma carpeta donde guardaba las notas de sus primeras clientas y la carta de Renata. Era una carpeta que no tenía nombre oficial en su sistema de archivos. Mentalmente, la llamaba «Las razones por las que vale la pena». Le respondió a Valentina con un mensaje breve. «Las preguntas técnicas las respondo con gusto. La otra pregunta tiene una sola respuesta. Práctica. Muchos años de práctica y muchos errores que preferí no repetir. Cuando quieras conversar de verdad, ven a la boutique. La puerta siempre está abierta para quien llega a aprender». Afuera del Laube 107, Centro Comercial Arcos del Norte, la ciudad continuaba con su movimiento perpetuo, indiferente a las pequeñas transformaciones que ocurren en los interiores de las cosas, en los probadores, en los sillones de terciopelo, en los momentos en que alguien decide bajar la guardia y ser por primera vez en mucho tiempo exactamente quien es. Y dentro de Vega Couture, con el olor a café y el cuero italiano recién desempacado y la promesa silenciosa de un nuevo día, 3 mujeres y un joven construían, sin saberlo, el tipo de historia que no aparece en las revistas de negocios ni en las columnas de sociedad. La historia simple y extraordinaria de cuando alguien mira a otro ser humano de verdad, y ese ser humano decide, contra todo lo que le han enseñado, mirarse a sí mismo con la misma honestidad. Diego, que llevaba apenas 3 meses en la boutique, y que esa semana había aprendido más sobre personas que en todos sus años de escuela, guardó la última percha y se quedó un momento mirando la sala, a Sofía y Renata conversando con la facilidad nueva de quien empieza a conocerse de verdad, a Catalina sentada junto a ellas con su café y su cuaderno de bocetos cerrado sobre la rodilla, a la luz del mediodía, entrando por los ventanales sobre las telas y los colores, y las 3 mujeres que habían llegado a ese lugar por caminos completamente distintos. Pensó que algún día, cuando tuviera su propia historia que contar, recordaría este martes de octubre en una boutique del centro comercial Arcos del Norte. No por el conflicto del lunes, sino por lo que vino después. Por la manera en que las personas pueden sorprender cuando se les da el espacio para hacerlo. Fue silenciosamente al almacén a seguir con su trabajo. Y la mañana continuó con esa calma elegante que era la marca de Vega Couture. El sonido suave de las telas, las voces en tonos bajos, el jazz que Catalina ponía siempre los martes, porque había decidido, hace años, que los martes eran el día de la semana que más necesitaba música. 3 semanas después de aquel lunes, Renata Cisneros entró de nuevo a Vega Couture, esta vez con un propósito diferente. No buscaba un vestido sino una conversación.
Le preguntó a Catalina si alguna vez había pensado en ofrecer sesiones de asesoría más profundas, no solo de talla y corte, sino de algo que ella no sabía cómo llamar exactamente, algo que tuviera que ver con entender qué tipo de ropa sirve para qué tipo de momento interior. Catalina la miró con esa atención suya que ya era familiar. «Lo he pensado muchas veces», respondió, «pero nunca había encontrado las palabras exactas para describir lo que sería». «Creo que acabas de encontrarlas», dijo Renata. No era una oferta de negocios, al menos no todavía. Era algo más parecido a una conversación sobre la posibilidad de algo, que es como empiezan las mejores colaboraciones. Despacio, con honestidad, sin la prisa de quien necesita cerrar algo antes, de entender bien lo que está abriendo. Catalina le dijo que lo pensaría. Lo pensó durante 3 días. Al cuarto le respondió, sí, pero con condiciones. La primera, que cualquier proyecto tendría que ser completamente honesto, sin la versión publicitaria de la transformación personal, sin los finales perfectos y las revelaciones cinematográficas, solo el trabajo real, lento, a veces incómodo, de aprender a mirarse sin mentiras. Renata leyó las condiciones y respondió en menos de 1 hora. De acuerdo. Ninguna otra condición me habría convencido. Era, quizás, la respuesta más genuinamente Renata que Catalina había recibido de ella desde aquel lunes de octubre. Y también, de alguna manera que las dos reconocían sin necesitar nombrarlo, era el comienzo de algo que todavía no tenía forma definida pero que ya tenía, desde ese martes con café y jazz y luz de mediodía, todos los materiales correctos para construirse. Es la historia más difícil de contar. Y también, siempre, la que más vale la pena.